Segura shifts side to side. Is this Calderon rubbing on Benny? I don't know what Calderon's doing here. Look, this is where he ran into trouble before. Oh, he's down. He's down. Iván Calderón nunca debió aceptar esa pelea. Todos lo sabían. Su esquina lo sabía. Los promotores lo sabían. Hasta los periodistas que cubrían el evento lo sabían. Pero el orgullo boricua es más fuerte que el sentido común. Y esa noche del 28 de agosto de 2010, ese orgullo lo llevó directo al matadero. Lo que estás a punto de descubrir no es solo la historia de un knockout brutal. Es la historia de cómo un entrenador prohibido por colocar yeso en guantes apareció misteriosamente en la esquina del retador, cómo un campeón invicto fue destrozado en su propia casa y cómo México le arrebató el alma a Puerto Rico en 8 rounds de pura violencia. Quédate hasta el final, porque cuando veas cómo termina esto, vas a entender por qué esta pelea sigue siendo la más controversial de la rivalidad México-Puerto Rico. El Coliseo Mario Quijote Morales en Guaynabo hervía esa noche. Las banderas de Puerto Rico ondeaban por todas partes. Los tambores de bomba y plena retumbaban en las gradas. La afición boricua había llegado para ser testigo de otra defensa exitosa de su héroe, Iván Iron Boy Calderón, el maestro del boxeo científico, el hombre que durante 9 años había hecho ver fácil lo imposible. 34 peleas sin conocer la derrota, 11 defensas del título mundial en peso minimosca. Ahora, en las 108 libras, llevaba 7 defensas más, 18 defensas mundiales en total. Un monumento viviente del boxeo técnico. Esa noche enfrentaría a Giovanni Segura, un mexicano con récord de 24 victorias, una derrota y un empate. 20 de esas victorias por nocaut. Los números eran intimidantes, pero Calderón había enfrentado pegadores antes. Siempre los había hecho ver tontos, torpes, desesperados. Su estilo era una obra de arte, zurdo elegante, defensa impenetrable, movimiento de pies hipnótico, jab como un látigo. No tenía poder de knockout, solo 6 knockouts en toda su carrera, pero no los necesitaba. Su juego era hacer que los oponentes se cansaran persiguiéndolo mientras él los cortaba con 1000 golpes limpios. Era la ciencia dulce del boxeo en su máxima expresión. Pero algo estaba podrido en Dinamarca. 3 días antes de la pelea, Giovanni Segura había aterrizado en San Juan, acompañado de un fantasma del pasado, un nombre que hizo saltar todas las alarmas: Javier Capetillo, el entrenador maldito del boxeo mexicano. El hombre que había sido expulsado del deporte después de que descubrieran que había colocado vendas con yeso de París en las manos de Antonio Margarito antes de su pelea contra Shane Mosley en enero de 2009. Esas vendas convertían los puños en armas letales, en mazos de demolición capaces de romper huesos y destruir cerebros. La Comisión Atlética de California le había quitado la licencia de por vida. Margarito, su pupilo, quedó marcado como tramposo para siempre, y ahora ese mismo hombre caminaba por el aeropuerto de Puerto Rico junto a Segura, sonriendo para las cámaras como si nada hubiera pasado. La reacción fue inmediata y explosiva. José Cheche Sánchez, el entrenador veterano de Calderón, convocó una conferencia de prensa de emergencia. Sus palabras salieron cargadas de veneno. Para estar en la esquina de Segura, Capetillo tiene que tener licencia. Si no la tiene, no puede estar ahí. No puede estar en el vestidor. No puede tocar las vendas. Vamos a poner gente de nuestro equipo vigilando cada segundo del proceso de vendaje. Vamos a inspeccionar sus manos antes de que se pongan los guantes. No vamos a permitir ninguna trampa. Las acusaciones volaron como metralla. Los medios puertorriqueños gritaban conspiración. Los foros de internet se llenaron de teorías. ¿Por qué traer a Capetillo si no era para hacer trampa? ¿Qué necesidad había de provocar al equipo contrario con la presencia del hombre más odiado del boxeo? ¿Era intimidación psicológica o había un plan más siniestro? Los mexicanos respondieron con burlas. Decían que los boricuas estaban buscando excusas antes de tiempo, que ya sabían que Calderón iba a perder y estaban preparando el terreno para llorar después. En los gimnasios de México se reían. Tienen miedo porque saben que el guerrero azteca va a destrozar a su viejito. Y tenían un punto. Calderón tenía 35 años. En el peso mosca ligero, eso es una eternidad. La velocidad empieza a fallar. Los reflejos se oxidan. Las piernas, que antes flotaban 12 rounds sin problema, empiezan a sentirse como plomo en el 10º asalto. Segura tenía 28 años. Estaba en su mejor momento físico y venía con hambre de gloria. La diferencia de 7 años entre ambos
Era un abismo en estas divisiones donde la carrera deportiva rara vez supera los 30 años. Pero Calderón no era un boxeador cualquiera. Era una leyenda viviente. Había peleado desde 2001 sin perder jamás. Había dominado 2 divisiones de peso. Era considerado por los expertos como uno de los boxeadores más inteligentes del planeta. Un estudiante del arte que convertía cada pelea en una clase magistral de técnica. No pegaba fuerte, pero no necesitaba pegar fuerte. Su estrategia era perfecta. Movimiento constante, jab penetrante, combinaciones rápidas. Y cuando el rival intentaba responder, ya no estaba ahí. Era como boxear contra un fantasma. Y había algo más, algo que sus fanáticos adoraban. Calderón nunca había sido noqueado. Jamás había besado la lona. Su barbilla era de hierro. De ahí su apodo Iron Boy. Podía recibir golpes, claro, pero nunca caía. Su resistencia era legendaria. Finalmente llegó el día de la pelea. La atmósfera en el Coliseo era eléctrica. Cuando Calderón salió del túnel, el lugar explotó. 10.000 gargantas gritando su nombre, las banderas ondeando, los tambores resonando. El campeón local caminaba hacia el ring con su bata tradicional, saludando a su gente, sonriendo con esa confianza tranquila que solo dan 9 años de invicto. Pesó 108 libras exactas. Segura, por su parte, entró con la mirada de un depredador hambriento. Pesó también 108 libras, pero su físico se veía más compacto, más denso, más peligroso. Y sí, Capetillo no estaba en su esquina. Las autoridades lo habían prohibido. En su lugar estaban Arturo Mota y su hijo Richard Mota. Pero el daño psicológico ya estaba hecho. La semilla de la duda había sido plantada. Cuando sonó la campana del primer round, Calderón salió como siempre lo hacía, moviéndose en círculos, lanzando su jab para medir distancia, estudiando a su oponente. Segura salió con una intención asesina. No tenía la elegancia de Calderón, no tenía su velocidad, no tenía su técnica, pero tenía algo que Calderón nunca había enfrentado en este nivel, una voluntad inquebrantable de destrucción. Segura avanzaba como un zombie. No importaba cuántos jabs recibiera en la cara, seguía caminando hacia adelante. No mantenía una guardia técnica adecuada, dejaba su cabeza expuesta, lanzaba golpes salvajes que muchas veces no conectaban, pero cada vez que llegaba a distancia corta, sus manos buscaban el cuerpo de Calderón con ganchos brutales. El plan era claro: romper el cuerpo del boricua, quitarle el aire, destruir sus costillas hasta que no pudiera respirar. En el segundo round, Calderón empezó a encontrar su ritmo. Sus combinaciones comenzaron a fluir. Izquierda al rostro, derecha al cuerpo, movimiento lateral, otra izquierda. Segura recibía los golpes como si fueran picaduras de mosquito. No retrocedía, no se protegía correctamente, solo seguía avanzando con esa marcha implacable. Los comentaristas puertorriqueños en la televisión empezaron a relajarse. Calderón está boxeando perfecto. Segura no tiene nada para él. Esto va a ser una noche larga para el mexicano. Pero los que estaban cerca del ring, los que podían escuchar el sonido sordo de los golpes al cuerpo de Calderón, sabían que algo no estaba bien. Cada vez que Segura conectaba al hígado o a las costillas, el rostro de Calderón hacía una mueca de dolor. El tercer round fue más de lo mismo. Calderón seguía siendo superior técnicamente. Sus golpes eran más limpios, más precisos, más numerosos. Estaba ganando en las tarjetas sin duda alguna, pero había un problema. No estaba lastimando a Segura. Nada de lo que lanzaba parecía afectarlo. Era como golpear una pared de concreto. Y mientras tanto, cada golpe que Segura conectaba al cuerpo se sentía como un mazazo. La esquina de Calderón empezó a gritar instrucciones. Muévete más, no te quedes ahí, usa las piernas. Pero algo estaba cambiando. Las piernas de Calderón, esas piernas que habían bailado durante 11 defensas en peso mini mosca y 7 en peso mosca ligero, empezaban a sentirse pesadas. Entonces llegó el cuarto round y el infierno se desató. Calderón, quizás cansado de retroceder, quizás queriendo demostrar que también podía pelear, quizás dejándose llevar por el orgullo de estar en su casa frente a su gente, cometió el error fatal. Se plantó en las cuerdas y decidió intercambiar golpes con Segura. Fue como ver a un maestro de ajedrez abandonar el tablero y decidir resolver el juego a puñetazos. Segura no lo podía creer. Su rostro se iluminó con una sonrisa salvaje. Finalmente tenía a Calderón donde lo quería, y comenzó la masacre. Durante un minuto completo, Segura desató un diluvio de golpes. Ganchos al cuerpo, ganchos a la cabeza, uppercuts, derechazos. Calderón intentaba responder, conectaba algunos golpes, pero por cada uno que lanzaba, recibía 3. Las cuerdas se volvieron su prisión. El público puertorriqueño gritaba desesperado: «¡Sal de ahí, Iván! ¡Muévete!». Pero Calderón,
con ese orgullo boricua que no se doblega. Se quedó ahí aguantando la tormenta. Cuando sonó la campana del cuarto, Calderón regresó a su esquina tambaleándose ligeramente. Cheche Sánchez lo recibió furioso. ¿Qué estás haciendo? Tú no peleas así. Tú boxeas. Usa tus piernas. Calderón asentía, pero sus ojos tenían esa mirada vidriosa de quien ha recibido demasiado castigo. Del otro lado del ring, el equipo de Segura estaba eufórico. Sabían que lo habían lastimado. Podían olerlo en el aire como tiburones que detectan sangre en el agua. En el quinto round, los comentaristas empezaron a notar algo alarmante. Calderón ya no se movía con la misma fluidez. Sus piernas, como dijo un comentarista después, parecían llenas de plomo. Segura lo perseguía sin piedad. Ya no era boxeo, era una cacería. Calderón lanzaba su jab, pero ya no tenía el mismo poder detrás. Segura lo comía y seguía avanzando. Cada vez que lo acorralaba contra las cuerdas, soltaba ráfagas de golpes que hacían temblar el cuerpo del campeón. El sexto asalto fue devastador. Hubo un momento en que Calderón resbaló, casi cayó, pero el referee lo catalogó como un desliz, no como un knockdown. Fue un regalo del cielo porque el golpe que había causado el desequilibrio era un gancho tremendo al hígado. Calderón se levantó, pero su cara mostraba dolor puro. Ya no intentaba ganar la pelea. Ahora intentaba sobrevivir, pero el Iron Boy tenía demasiado orgullo para retroceder completamente. En lugar de volver a su boxeo de movimiento, tomó otra decisión suicida. Decidió pararse frente a Segura y pelear. No huir, no correr, sino demostrar que también podía intercambiar golpes como un guerrero. Fue hermoso y terrible al mismo tiempo. Sus fanáticos gritaban con una mezcla de admiración y terror. Sabían que su héroe estaba siendo valiente, pero también sabían que estaba siendo destruido. El séptimo round fue agonizante de ver. Calderón lanzaba combinaciones que en cualquier otra pelea habrían ganado el asalto con claridad, pero Segura las recibía sin inmutarse y respondía con bombas que hacían eco en todo el coliseo. Cada golpe al cuerpo de Calderón arrancaba un ¡oh! Colectivo del público. Su rostro comenzó a mostrar cortes. Su piel, que a los 35 años se había vuelto frágil, se abría con facilidad. La esquina trabajaba frenéticamente entre rounds para detener el sangrado, pero sabían que era cuestión de tiempo. Cheche Sánchez le suplicaba: «Tienes que moverte, Iván. No puedes quedarte ahí. Te va a romper». Pero Calderón, con la respiración entrecortada, solo decía: «Puedo con él, puedo con él». Era la mentira más triste del boxeo. Un guerrero que se niega a aceptar que su tiempo ha terminado. Cuando sonó la campana para el octavo round, todo el mundo sabía que algo definitivo iba a pasar. Calderón salió de su esquina con las piernas temblorosas, pero con la cabeza en alto. Segura salió como un toro enfurecido que huele el final. Los primeros 30 segundos fueron relativamente tranquilos. Calderón intentó usar su jab para mantener la distancia. Segura lo esquivaba y se acercaba poco a poco, cortando el ring, cerrando los ángulos de escape. Entonces, a mitad del round, Segura conectó una derecha limpia a la cara de Calderón que hizo girar su cabeza violentamente. El campeón retrocedió hacia las cuerdas. Segura olió la sangre y se lanzó al ataque. Lo que siguió fue una ejecución. Segura soltó una combinación de 6 golpes: izquierda al cuerpo, derecha a la cabeza, izquierda al cuerpo, derecha al cuerpo, izquierda al hígado, y un gancho de derecha brutal que se hundió en las costillas de Calderón como un cuchillo. El sonido fue nauseabundo. Calderón se dobló como una silla plegable. Sus rodillas tocaron la lona. Sus guantes se apoyaron en el canvas. Su rostro mostraba una expresión de agonía pura. El referee comenzó la cuenta. 1, 2, 3, 4, 5. Calderón se quedó ahí, de rodillas mirando al piso. 6, 7, 8. No se movía. Podía levantarse físicamente, su cabeza estaba clara, pero algo dentro de él se había roto. 9, 10. Knockout técnico a 1 minuto 34 segundos del octavo asalto. El Coliseo Mario Quijote Morales quedó en silencio sepulcral. 10,000 personas con las manos en la cabeza, con lágrimas en los ojos, incapaces de procesar lo que acababan de ver. Iván Calderón, el invicto, el Iron Boy, el campeón durante 9 años, estaba de rodillas en su propia casa, derrotado por un mexicano que todos decían que no tenía oportunidad. Segura corrió hacia las cuerdas y gritó con los brazos en alto. Su equipo invadió el ring saltando de alegría. Del otro lado, Cheche Sánchez abrazaba a Calderón, que seguía sentado en el banco de la esquina con la mirada perdida. No era solo una derrota, era el fin de una era. México le había arrebatado el alma a Puerto Rico en la noche más oscura del boxeo boricua, y la sombra de Capetillo
Aunque no estuvo físicamente en la esquina, seguía flotando sobre toda la controversia como un fantasma que nunca se fue. Chicos, necesitamos que te unas al equipo para llegar al KO de los 100,000. Cada suscriptor es un golpe hacia la victoria. Dale a suscribir y activa la campanita. Muchas gracias.